Pensemos por un momento en esto. Cada noche, mientras uno duerme, un equipo de limpieza microscópico entra en el cerebro para fregar el suelo. Una imagen muy gráfica, ¿eh? Totalmente. Y entran para sacar las toxinas que a la larga causan enfermedades gravísimas como el Alzheimer. Exacto. Pero claro, la cosa se complica si miramos la realidad de mucha gente. Ahí voy. Imaginemos qué pasa en la cabeza de un enfermero, de una médica de urgencias o de alguien que cuida de un familiar dependiente. Si trabajan en el turno de noche, ese equipo de limpieza nunca puede hacer su trabajo a su hora. Es que la realidad de la primera línea de cuidado es muy distinta a lo que dictan los manuales médicos, ¿sabes? Ya te digo. Por eso, desde el equipo de Aliviamos, saludamos y damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cuidamos con el Corazón, un espacio pensado y dedicado a todos los cuidadores y personal de salud, que vela, acompaña, protege y cuida con el corazón. Y aviso desde ya, hoy no estamos aquí para dar el típico sermón sobre lo maravilloso que es dormir 8 horas seguidas. No, claro que no. Quienes nos escuchan saben perfectamente que muchas veces eso es una absoluta utopía. Totalmente. No se trata de culpar a quien no puede dormir, sino de, entender la biología real detrás de todo esto para poder dar herramientas fisiológicas de protección. Esa es nuestra misión en el análisis de hoy. Vamos a desgranar esta asombrosa biología del sueño, su impacto real en las enfermedades crónicas y cómo proteger la mente y el cuerpo cuando el deber llama en horarios, digamos, poco convencionales. Y creo que debemos empezar por la base, ¿eh? Porque tradicionalmente hemos visto el dormir como simplemente apagar la máquina. Sí, como si nuestro cuerpo fuera un ordenador que ponemos en suspensión para no gastar batería. Pero la documentación que tenemos sobre la mesa pinta un panorama completamente distinto. Va muchísimo más allá de un simple modo ahorro de energía. A ver, de hecho, los biólogos evolutivos a menudo señalan que el sueño, desde un punto de vista de supervivencia pura, parece una locura. Claro, porque te quedas inconsciente y vulnerable a los depredadores durante un tercio de tu vida. Exactamente. Así que si la evolución no lo ha eliminado tras millones de años, es porque el beneficio supera con creces ese riesgo inmenso. El momento en que cerramos los ojos es el periodo de mayor y más crítico trabajo interno. O sea que es un estado de actividad biológica frenética. Vale, pues vamos a desgranar esto un poco. Si no estamos apagados, ¿qué está pasando realmente ahí dentro? Pues hablamos de reparación celular profunda, regulación hormonal, fortalecimiento del sistema inmunológico. Pero a mí lo que me ha dejado sin palabras es lo que ocurre a nivel neurológico. Volviendo a la imagen del principio, la del equipo de limpieza. Sí, el ejemplo de la casa me parece perfecto. Es que si imaginamos que el cerebro durante el día es como una gran fiesta en una casa, hay mucho movimiento, ideas, estrés, todas las luces encendidas y, como en toda buena fiesta, se genera basura metabólica, copas por aquí, servilletas por allá. Fíjate que en neurología esto se le llama literalmente el sistema de alcantarillado. Madre mía, qué poético. Bueno, el término médico formal es sistema linfático, pero la idea es esa. Durante el día, las células del cerebro trabajan tan duro que producen muchísimos desechos, y uno de esos desechos es una proteína llamada beta-amiloide. Espera, la beta-amiloide, esa es la misma sustancia que está directamente asociada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer cuando se acumula y forma placas, ¿verdad? Así es exactamente la misma. ¡Qué barbaridad! O sea que estamos produciendo la proteína del Alzheimer todos los días simplemente por estar despiertos y pensar. Así de crudo. Y aquí es donde entra la verdadera magia del sueño profundo. Cuando entramos en esa fase específica, el cerebro hace algo increíble. Sus células literalmente se encogen un poco. ¡Ostras! Se encogen físicamente. Sí, se contraen. Y esto permite que el líquido cefalorraquídeo fluya a través del tejido cerebral y lave todas esas toxinas, arrastrando la beta-amiloide hacia el hígado para ser eliminada. Es el camión de la basura, pasando de madrugada. Claro, entonces, si la fiesta nunca termina o si interrumpimos al equipo de limpieza constantemente encendiendo las luces, la casa acaba deteriorándose de forma irreversible. Totalmente irreversible a largo plazo. Y esto explica muchísimas cosas que se ven en la clínica diaria. Los textos de hoy mencionan el tremendo impacto de esta interrupción en pacientes que ya padecen algún tipo de demencia. Exacto. Es un ejemplo clarísimo de esta biología fallando. Para quienes cuidan a personas mayores, seguro que conocen perfectamente esa inversión del ciclo día y noche. O el famoso síndrome del ocaso, cuando llega el atardecer y de repente la persona se desorienta y se agita muchísimo. Y fíjate,
No es que el paciente de repente se ponga rebelde o tenga mal carácter al caer el sol, para nada. Es que sus mecanismos cerebrales de regulación del ritmo circadiano, ese reloj interno de 24 horas, pues están profundamente alterados por el daño en el cerebro. Claro. Y si a eso le sumas que su sistema linfático no está limpiando las toxinas por la noche debido a un sueño fragmentado, pues menuda tormenta perfecta. Eso es. Hay una sobrecarga sensorial y tóxica en el cerebro al final del día, que inevitablemente resulta en esa agitación y confusión extrema. A ver, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esto nos lleva a un efecto dominó brutal. Si el cerebro no se limpia adecuadamente por la noche, es lógico preguntarse cómo afecta esa toxicidad acumulada a una persona sana o a un cuidador durante el día. Desde luego, afecta a todos los niveles: emocional, físico, cognitivo. Y la documentación da un giro a lo que solemos pensar en psiquiatría, ¿eh? Normalmente se asume que alguien no duerme porque está deprimido o porque tiene mucha ansiedad. Como si el insomnio fuera solo la punta del iceberg, un mero síntoma. Exacto. Pero viendo que los textos insisten en que la relación es bidireccional, me pregunto, ¿podría ser que curar el sueño deba ser el primer paso clínico para estabilizar la mente? O sea, no solo una tirita que ponemos al final de la terapia. Pues la psiquiatría moderna está cambiando su paradigma precisamente hacia ahí. Fíjate, la falta de descanso sostenida no es solo un síntoma de la enfermedad mental, es, en muchísimos casos, el motor que la impulsa y la perpetúa. Ostras, ¿tienes algún ejemplo claro de esto? Tomemos la ansiedad, por ejemplo. Sabemos que la privación de sueño activa hiperbólicamente la amígdala, que es el centro del miedo y las emociones primitivas en el cerebro. Una persona que no duerme tiene una amígdala hasta un 60% más reactiva a los estímulos negativos. Madre mía, un 60%. O sea, es como ir por la vida con el sistema de alarma de un coche que salta solo con que le roce el viento. Tal cual. Todo parece una amenaza inminente. Y vemos esta bidireccionalidad en casi todos los trastornos. En la depresión, por ejemplo, nos encontramos tanto con insomnio crónico como con lo que los manuales llaman hipersomnia. Espera, aclaremos ese término para nuestra audiencia. Hipersomnia es simplemente dormir mucho, porque suena un poco contradictorio que alguien deprimido duerma 14 horas y siga exhausto. Es una distinción crucial, ¿eh? La hipersomnia es una necesidad incontrolable de dormir, pero, y aquí está la clave, es un sueño no reparador. Puedes estar en la cama 14 horas, pero la arquitectura de tu sueño está completamente rota. Ya, o sea que no pasas por las fases de sueño profundo y de limpieza en el orden correcto. Eso es. Y hablando de la arquitectura del sueño, en casos de trauma o estrés postraumático, vemos cómo las pesadillas constantes fragmentan esta estructura. Tratar el descanso no es un extra, es la piedra angular para devolverle la resiliencia al cerebro antes de intentar cualquier otra terapia psicológica. Y tela, porque el efecto dominó no se queda solo en la mente. El impacto físico en las enfermedades crónicas que detallan nuestras fuentes es una pasada. Se menciona que dormir mal dispara algo llamado inflamación sistémica. Un término médico que asusta un poco, la verdad. Sí. Para quienes no están en laboratorios todos los días, ¿qué significa esto exactamente? ¿Y por qué empeora cosas tan variadas como la diabetes o la hipertensión? Pues pensemos en la inflamación sistémica como un estado de emergencia permanente de bajo grado en todo el cuerpo. Cuando no duermes, tu cuerpo asume que hay un peligro acechando, un depredador en términos evolutivos. Claro, el cuerpo dice, a ver, si no estamos durmiendo es porque algo nos va a comer. Exacto. Entonces, para prepararse para posibles heridas, activa el sistema inmunológico, liberando sustancias inflamatorias en el torrente sanguíneo. Si esto ocurre una sola noche, no pasa nada grave. Pero si ocurre crónicamente por trabajar a turnos o por sufrir insomnio severo, la cosa cambia. Totalmente. Esas sustancias inflaman las paredes de los vasos sanguíneos y disparan la presión arterial. O sea, que literalmente tu corazón y tus arterias están trabajando a marchas forzadas porque creen que estás huyendo de un tigre de dientes de sable cuando en realidad solo llevas 3 guardias nocturnas seguidas en el hospital. Tristemente, así es. Y el problema metabólico es igual de grave, ¿eh? La falta de sueño altera drásticamente cómo las células responden a la insulina. Tras solo unas pocas noches de mal descanso, las células se vuelven resistentes a esta hormona. Uf, resistencia a la insulina, el paso previo a la diabetes. Eso significa que el azúcar se queda en la sangre en lugar de entrar en las células para dar energía, empujando a la persona hacia un estado prediabético en tiempo récord. Por eso las enfermedades crónicas se descontrolan tantísimo cuando falla el sueño.
Esto arroja mucha luz sobre otro punto súper crítico de la documentación de hoy, que es el dolor crónico. Los estudios explican que cuando el descanso es de mala calidad, el umbral del dolor disminuye. Sí, al día siguiente, el mismo estímulo te duele físicamente más. Y mencionan que en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o la esclerosis múltiple, el mal descanso no solo aumenta la rigidez, sino que multiplica la fatiga y agrava el dolor. Y paradójicamente, ese mismo dolor dificulta volver a dormir la noche siguiente. Es una trampa absoluta, una pesadilla que se muerde la cola sin parar. Totalmente. Además, hay etapas de la vida que introducen sus propios obstáculos en este ecosistema. Y los textos hacen un hincapié especial en la menopausia. Claro, los cambios hormonales ahí juegan un papel enorme. Sí, específicamente la caída brusca de los estrógenos, que altera el termostato interno del hipotálamo, por así decirlo. El cerebro cree de repente que el cuerpo se está sobrecalentando. Y su reacción lógica es enfriarlo rápidamente. Eso es, provocando esos sofocos y una sudoración nocturna masiva. Y claro, esto saca a la mujer del sueño profundo de forma muy abrupta. Por eso requiere intervenciones muy específicas, como rutinas de enfriamiento, control de la temperatura ambiental y reducir drásticamente los estimulantes. Básicamente, no añadir más combustible a ese termostato que ya está hiperactivo. Exacto. Entonces, viendo este panorama, ¿qué significa todo esto para quienes están en la primera línea? Porque entender los riesgos a largo plazo está fenomenal para la población general, pero nuestra audiencia principal hoy está formada por sanitarios y cuidadores familiares. Personas que no pueden elegir sus horarios libremente, desde luego. Son personas que literalmente tienen que romper sus ritmos circadianos por el bienestar y la supervivencia de otros. Para alguien que trabaja a turnos, exigirle que duerma perfectamente de noche es, francamente, injusto y absurdo. Es pedirles imposibles. Su cuerpo es como un reloj interno al que le cambian la zona horaria todos los santos días. Están en un jet lag perpetuo por cuidar de los demás. Esa es la gran paradoja del cuidado moderno. Tenemos a millones de personas manteniendo nuestra sociedad funcionando a las 3 de la mañana. No podemos decirles, oye, simplemente acuéstate a las 10 de la noche. Sería ridículo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que la medicina del sueño propone para ellos son estrategias de mitigación de daños. Por ejemplo, la gestión de la luz es vital. Al salir de un turno de noche, el sol de la mañana frena en seco la producción de melatonina, que es la hormona que necesitamos para dormir. Camino a casa, después de una guardia, no es una excentricidad, es una barrera biológica completamente necesaria. Y luego, supongo que la habitación tiene que ser una cueva, aislando la luz y el ruido de forma casi obsesiva. Sí, persianas bajadas a tope, tapones, lo que haga falta. Y también hay que priorizar algo tan básico, pero tan ignorado, como la seguridad al volante. Uf, ese es un temazo. La ciencia es tajante aquí, ¿eh? El tiempo de reacción tras un turno de noche sin dormir reduce los reflejos tanto como conducir por encima del límite legal de alcohol. Madre mía, es que ese es un peligro tremendo, no solo para ellos, sino para todos. Pero bueno, hay una herramienta terapéutica que mencionan las fuentes que me ha llamado muchísimo la atención porque parece todo un arte. La siesta. La siesta es el gran as en la manga, sin duda. Pero cuidado, es una herramienta clínica fantástica solo si se usa con precisión quirúrgica. No se trata de desplomarse en un sofá al azar y despertar cuando sea. Ya, es que los datos indican que la duración lo cambia todo por culpa de nuestras ondas cerebrales. Según la documentación, si hacemos una siesta corta, de 10 a 30 minutos, mejoramos la atención y la velocidad de reacción de forma espectacular. Es la famosa siesta reparadora o power nap. Pero a ver, si yo duermo 45 minutos, a veces me despierto y no sé ni en qué año vivo, ni mi nombre, ni dónde estoy. Es una sensación horrible. ¿Por qué pasa eso si supuestamente he dormido más tiempo? A esa desorientación la llamamos inercia del sueño. Y ocurre precisamente porque rompiste la arquitectura del sueño por la mitad. Alrededor de los 30 o 40 minutos, tu cerebro desciende a las ondas lentas, al sueño más profundo. O sea, ¿entra el equipo de limpieza con los cubos de agua? Justo. Si suena la alarma y te arrancan de esa fase, tu corteza prefrontal, la parte lógica de tu cerebro, tarda muchísimo en arrancar. Es como intentar encender un coche directamente en quinta marcha. Se cala. Exacto. Por eso, si necesitas una recuperación profunda antes de un turno extenuante, la ciencia dice que debes apuntar a un ciclo de sueño completo, que suele durar entre 60 y 90 minutos. Vale, así pasas por todas las fases, incluyendo el sueño REM, y te despiertas de forma natural en una fase mucho más ligera, ¿no? Eso es.
60 a 90 minutos te aseguran un ciclo limpio. ¡Qué fascinante! O sea, la regla de oro es menos de 30 o más de 90, pero nunca quedarse en ese punto medio fatídico. Totalmente. Y hablando de estructurar los tiempos, los documentos también destacan cómo las rutinas se convierten en una herramienta terapéutica en sí mismas. Sí, sobre todo para reducir la enorme carga de quien cuida, especialmente en el ámbito domiciliario con pacientes con demencia. Mencionan cosas como exponer al paciente a mucha luz natural durante la mañana, cenar temprano y establecer un ritual nocturno muy repetitivo. Pensemos en ello como entrenar el reloj biológico del paciente desde fuera. Como su reloj interno, el núcleo supraquiasmático, está dañado por la demencia, el cerebro necesita anclas temporales constantes del exterior. Claro, señales claras de qué hora es. Exacto. Si logramos estabilizar mínimamente el sueño del paciente, enviándole señales inequívocas de cuándo es de día y cuándo es de noche a través de rutinas de luz y alimentación, reducimos drásticamente su agitación nocturna. Y, por consiguiente, le devolvemos un bloque de descanso vital a su cuidador. Al final, es una intervención no farmacológica que puede cambiar por completo la dinámica de toda una familia. Sin lugar a dudas, mejora la calidad de vida de ambos. Pues entendido este reto enorme, pasemos a cómo recuperar el control de nuestras propias noches. Porque más allá del trabajo a turnos, el estrés, las pantallas brillantes emitiendo luz azul y el abuso de estimulantes están dejando a la población con una fatiga constante. La higiene del sueño de nuestra sociedad moderna es, en general, un desastre. Ya te digo. Y aquí destaco un contraste en los textos que me parece precioso. Fíjate, por un lado, tenemos los apoyos externos más ancestrales y puramente sensoriales para conciliar el sueño. Escuchar el sonido de la lluvia, del mar o el ruido blanco. Herramientas muy potentes, ¿eh? Y la aromaterapia. Olores a lavanda, manzanilla o sándalo, cosas que nuestras abuelas ya sabían perfectamente que funcionaban. Pero te pregunto, ¿por qué algo tan simple como oler lavanda puede apagar un cerebro hiperactivo? Porque no es brujería, es fisiología pura del sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso tiene el acelerador, que es el sistema simpático, y el freno, que es el parasimpático. Vale, el simpático nos acelera y el parasimpático nos relaja. Eso es. El nervio olfativo tiene una conexión directa y privilegiada con el sistema límbico, que es la parte del cerebro que gestiona las emociones y la relajación. Ciertos olores, como la lavanda, o sonidos monótonos como la lluvia, le dicen directamente al sistema nervioso que estás a salvo. Ah, claro. Pisan el freno parasimpático directamente. Eso es. Bajan las revoluciones, disminuyen la frecuencia cardíaca y preparan el terreno a nivel fisiológico para el sueño profundo. Me encanta. Pero claro, hay momentos donde el té de manzanilla y la lista de lluvia en Spotify ya no son suficientes. Y ahí entramos en el terreno de la alta tecnología médica y la evaluación especializada. Los textos de hoy son súper contundentes sobre cuándo hay que dejar los remedios caseros, levantar la mano y pedir ayuda clínica de verdad. Es vital no normalizar el sufrimiento nocturno continuo, ¿eh? Las señales de alarma médica están muy claras. A ver, ¿cuáles serían las principales señales para acudir al médico? Pues si la dificultad para iniciar o mantener el sueño ocurre más de 3 veces por semana, o si esta situación se prolonga por más de 3 o 4 semanas consecutivas. O sea, cuando deja de ser una mala racha puntual. Exacto. También si sufres una somnolencia diurna tan severa que te quedas dormido en situaciones pasivas, o si tu pareja nota ronquidos fuertes acompañados de pausas en la respiración. Las famosas apneas del sueño, que por lo que entiendo no es solo hacer ruido al dormir, es que literalmente dejas de respirar. Es un colapso físico de las vías respiratorias. Imagina que alguien te pone una almohada en la cara mientras duermes. Literalmente. El nivel de oxígeno en tu sangre cae en picado. ¡Qué angustia, por favor! Y tu cerebro, para evitar morir asfixiado, lanza una descarga masiva de adrenalina, que te provoca un micro despertar para que vuelvas a respirar. Y esto puede ocurrir 30, 50 o 100 veces por hora. Madre mía, 100 veces por hora. Claro, la persona no lo recuerda al día siguiente, pero su corazón ha estado corriendo una maratón toda la maldita noche. En estos casos, evidentemente, la aromaterapia no te va a curar una apnea. Para nada. Ahí hay que acudir al médico general, al neumólogo, al neurólogo o al psiquiatra, sin falta. Y las herramientas que tienen hoy en día son de ciencia ficción. Empezando por lo básico, como un diario de sueño, hasta llegar a la famosa polisomnografía. A ver, yo he visto fotos de esto y es la imagen típica de un paciente lleno de cables durmiendo en un hospital. Sí, la imagen asusta un poco, pero los datos que nos da son invaluables.
Pero, ¿qué buscan exactamente con tanta parafernalia? ¿Qué nos dicen esas sondas que no sepamos simplemente preguntándole al paciente cómo ha dormido? Pues que la percepción subjetiva del sueño es muy engañosa. A veces crees que no has dormido nada, pero sí lo has hecho, o viceversa. La polisomnografía nos da los datos duros y completamente objetivos. Mide las ondas del cerebro y todo eso. Sí. Mide el electroencefalograma para ver exactamente en qué fase de onda cerebral te encuentras. Mide el movimiento de los ojos para detectar cuando entras en fase REM, controla la saturación de oxígeno en sangre y el tono muscular. Nos dice con exactitud milimétrica dónde y por qué se está rompiendo el proceso. ¡Qué pasada! ¿Y para quienes no pueden ir a pasar la noche al hospital? Pues hoy usamos la actigrafía. Son unos dispositivos portátiles muy similares a los relojes inteligentes, pero de grado médico, que el paciente lleva en casa durante semanas para mapear sus patrones reales de descanso en su entorno natural y diario. Increíble. Toda esta tecnología y conocimiento nos lleva a un punto crucial que mencionan los documentos y creo que es el mensaje más importante que podemos dar hoy a nuestra audiencia, y es el estigma. Un estigma que hace muchísimo daño, fíjate. Totalmente. Pedir ayuda, someterse a estas evaluaciones, admitir que no puedes dormir, no es un fracaso personal. Parece que en nuestra cultura el insomnio se ve como una falta de voluntad o una debilidad de carácter frente al estrés. Y es un error terrible. Es un problema médico tan real y tan orgánico como una fractura de hueso o una infección. Y buscar tratamiento es fundamental. Desde luego. Dormir bien tras un tratamiento no va a hacer por arte de magia que los problemas de la vida desaparezcan, obviamente. No va a quitar el estrés altísimo de una sala de urgencias, ni va a curar la demencia del familiar al que se cuida. Claro, los problemas externos siguen ahí. Pero sí nos devuelve la capacidad fisiológica, neurológica y emocional para hacer frente a esos desafíos colosales con entereza. Totalmente de acuerdo. Nos repara la armadura para la batalla diaria. Y eso nos lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan, algo para reflexionar profundamente mientras terminan su jornada o empiezan su turno de noche. A ver. Si la biología humana, tras millones de años de prueba y error evolutivo, ha diseñado el sueño como el mecanismo de supervivencia, limpieza y reparación más sofisticado e innegociable que existe, pues, ¿qué dice de nuestra sociedad moderna el hecho de que hayamos construido un mundo que funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana, en contraposición directa a nuestra propia biología? Es una pregunta tremenda. ¿Estamos acaso inmersos en una guerra constante e invisible contra nuestra propia naturaleza por mantener el mundo girando? Tela. Es un tema que da para pensar muchísimo sobre cómo valoramos y cómo protegemos nuestro propio descanso. Una reflexión más que necesaria. Nuestra biología clama por pausas reales en un mundo que ha decidido que detenerse es una pérdida de tiempo. Ha sido un análisis realmente revelador y profundo. Y bueno, al finalizar este espacio, como parte del equipo de Aliviamos, queremos agradecer sinceramente la inmensa compañía de nuestra audiencia en el día de hoy. Agradecemos de todo corazón su tiempo, su atención y por encima de todo la labor invaluable y el sacrificio que realizan día a día cuidando de los demás. Y les invitamos formalmente a escuchar el próximo miércoles el podcast de Aliviamos, Cuidamos con el Corazón. Un espacio enfocado en cuidar, orientar y apoyar a los cuidadores y personal asistencial en todos sus retos diarios. Y desde luego los invitamos también a un nuevo episodio el próximo sábado de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Un espacio maravilloso diseñado para honrar y destacar el enorme aporte de médicos y científicos que han ayudado a la humanidad con desarrollos y descubrimientos increíbles. Descubrimientos que han permitido mejorar su calidad de vida y dar nuevas oportunidades y esperanza a millones de personas. Hasta la próxima. Y recuerden, asegurar su propio descanso es también en el fondo una forma indispensable de cuidar con el corazón.